5 a 8 millones desde principios del siglo XIX, pues en la década de 1840 esto estaba constituido por una mayoría de campesinos que no eran dueños de las tierras, que arrendaban por lo general a terratenientes extranjeros y ausentes. Estos eran los ingleses que mandaron... bueno, Inglaterra se dio cuenta, ¿no?, con el tiempo, de que era difícil controlar a Irlanda con los soldados, y lo que intentó fue colonizar este país mandando a ingleses, dándoles tierras, ¿no?, para que ellos, bueno, se hicieran cargo del cultivo, y de esta manera así intentar, ¿no?, colonizar todo esto, pero sin guerras. Y esos campesinos pues vivían en unas condiciones, la verdad, que de extrema pobreza. El 50% de ellos habitaban en cabañas de barro, con una sola habitación. En fin, que este régimen también de arrendamiento pues permitía a los propietarios desalojar al campesino pues cuando ellos les diera la gana. Así que esto explica el por qué este hongo, Phytophthora infestans, que se llamaba, tuvo efectos mucho más devastadores en Irlanda que en otros países, y por qué durante la hambruna Irlanda continuó exportando otros alimentos, porque sí se cultivaban otros alimentos, pero era propiedad todo de los ingleses y aquí no se quedaba nada. Así que en el año 1845 fracasa el 40% de la cosecha, y la responsabilidad de brindar asistencia, de ayudar a la población, recayó sobre el gobierno del político conservador inglés, un tal Robert Peel, que compró maíz en los Estados Unidos para disponer de una reserva de alimentos destinada a controlar los precios, ¿no? Concedió subsidios para complementar lo que pudiera obtenerse de los más pudientes en Irlanda, e instauró un programa de obras públicas pagado en un 50% con recursos del Estado. Este hombre también eliminó los impuestos a la importación de granos en un intento de abaratar el costo, ¿no?, de los alimentos. Pero luego, más tarde, este gobierno fue reemplazado por un gobierno liberal. Este hombre pues simpatizaba mucho con las doctrinas que se dice en francés, ¿no?, el laissez-faire, ¿no?, es decir, que deja que sea el mercado el que regule la oferta y la demanda. Y en consonancia con ello, pues suspendió todos los subsidios estatales, eliminó la intervención del gobierno en los mercados de alimentos, y esa responsabilidad se la dio a la iniciativa privada. Así que el peso económico de esa asistencia se hizo recaer en los dueños de las tierras, en los terratenientes, pues diciendo que estos debían ser los primeros interesados en evitar la muerte de sus campesinos, pues de ellos, ¿no?, pues dependía que su negocio les fuera bien o les fuera mal. Así que Russell lo que intentó fue, que fue este señor liberal, lo que intentó fue establecer un sistema de obras públicas, pero financiado por las contribuciones que daban los propietarios. Que este sistema pues proporcionaría trabajo a los campesinos, con cuyo sueldo pues podrían comprar alimentos. Y este sistema, bueno, pues fue aplicado durante el año 1846, año en que la cosecha de patatas se perdió completamente, entera, en su totalidad. Pero ante el fracaso de esta política, a partir de enero del 47, estas obras públicas fueron reemplazadas por la distribución gratuita de sopa, cuyo costo también sufragaba los propietarios de los terrenos. Ese año, en el 47, la cosecha no resultó afectada, pero se había sembrado muy poca tierra, ¿no? Un área que dicen que era 1/3 de lo que realmente necesitaban. Sin embargo, cuando cientos de miles de personas inundaron los pueblos y las ciudades en busca de ayuda, estallaron epidemias de fiebres tifoideas, de cólera y disentería, que se cobraron más vidas que la propia hambruna. Al año siguiente, en el año 48, la cosecha otra vez volvió a fracasar totalmente. Y a pesar de ello, Londres comenzó a desvincularse de la ayuda y transferirlo todo al sistema local de asistencia a los indigentes, cuya insuficiencia pues ya había sido demostrada en periodos anteriores que eso no funcionaba.
Pues ese año, el 46, el 47, hubo epidemias de tifus, fiebres, disentería, un brote de cólera asiático. Esas epidemias que entonces se consideraban causadas por el hambre y el convencimiento de que nada podía esperarse de las autoridades, pues provocaron aquí en Irlanda un éxodo masivo hacia el Canadá y los Estados Unidos. De ahí que haya tantos irlandeses, ¿no?, descendientes de irlandeses en Estados Unidos. Esta travesía atlántica pues también se hacía en condiciones muy precarias. Decenas de miles también murieron en alta mar, en lo que aquí se le llaman los buques ataúd, los coffin ships. Así que las instalaciones también de cuarentena en Canadá fueron desbordadas y más de 5.000 personas murieron también allí en Canadá, en la frontera. Muchos de los que emigraban a Canadá cruzaban la frontera y luego se radicaban en los Estados Unidos, destino que era deseado por la gran mayoría. Una mayoría pues convencida de que no tenían cobijo bajo el suelo británico de Canadá. Así que la migración fue vivida como una expulsión forzada, y esto, pues quiera que no, generó odio y sentimientos de venganza, ¿no?, que se han transmitido pues de generación en generación. Ese cariño que le tienen a los ingleses aquí, a los británicos en general. Pues se fueron entre los años 1850 y el año 1900, en esos 50 años, abandonaron Irlanda pues cerca de 4 millones de personas. Casi 3 millones que se fueron a Estados Unidos y otros que se fueron a Australia y a Canadá. Algunos se fueron también a Inglaterra a trabajar en aquellas fábricas, viviendo también en unas condiciones, no sé si habéis estado en Glasgow y os han contado cómo vivían allí todos los Highlanders, ¿no?, y todos los irlandeses, ¿no?, que llegaban a trabajar allí en aquellas fábricas en plena revolución industrial. Los tenían allí hacinados en casas de 2 dormitorios, tenían allí 30, 40 personas trabajando 14 horas al día. Así que bueno, pues entre 1841 y el 51 la población de Irlanda se redujo de 8 millones a 6 millones. De haberse mantenido su tasa de crecimiento, hubieran llegado en 1851 a algo más de 9 millones. Así que bueno, las opiniones actuales, ¿no?, sobre la conducta del gobierno inglés durante la hambruna pues son muy variadas. En un extremo están los que sostienen que la catástrofe pues fue consecuencia inevitable de las dificultades para organizar la asistencia masiva en un país, ¿no?, con la situación demográfica, con la composición social y con las escasas infraestructuras, ¿no?, que siempre ha tenido Irlanda. Irlanda siempre ha sido un país muy pobre, muy pobre. La posición opuesta pues considera que la hambruna como un genocidio, ¿no?, fríamente planeado. 1,5 millones de hombres, de mujeres y niños fueron cuidadosa, prudente y pacíficamente asesinados por el gobierno británico. Murieron de hambre en medio de una abundancia que habían creado con sus propias manos. Así que después de esta hambruna, el nacionalismo irlandés, los fenianos allá en el siglo XIX, y el Sinn Féin, que significa Sinn Féin, significa nosotros solos, pues todo esto se orientaron a luchar, ¿no?, por la separación total de Inglaterra. Contó con el apoyo político y económico de los emigrados, en particular de los residentes que se fueron a vivir a Estados Unidos. Irlanda nunca se ha olvidado de la gran hambruna. Todavía muchas veces, cuando dan el tiempo en la televisión, ¿no?, los servicios meteorológicos difunden las alertas cuando las condiciones climáticas pueden favorecer la aparición del hongo, este hongo que infectó a las patatas. A partir del siglo XX estos cultivos de patatas se fumigan con fungicidas y se trabaja, ¿no?, siempre en el desarrollo de productos, ¿no?, que
que ofrezcan resistencia a este hongo. Y la patata que se utilizaba antes, en la variante, una patata que se llama Lumper, pues esa ya no se cultiva. Triste historia, ¿no? Así se puede entender mejor por qué la patata está siempre en la mesa de todos los irlandeses, ¿no? Habéis visto que muchas veces se la comen incluso con la monda. Y esto se debe a que en países como este, cuya dieta ha sido siempre tan pobre, pues la gente ha tenido que obtener las vitaminas de los pocos productos que la tierra les ofrecía. Y las vitaminas de la patata pues están precisamente en la monda, ¿no? Por esa razón también se comen las verduras muy poco hervidas. No sé si la habéis probado, ¿no? Las zanahorias y todo lo que nos ponen de verduritas siempre está al dente, como dirían los italianos, ¿no? Y es que unas verduras muy cocidas pues también pierden sus vitaminas. En fin, que bueno, que las costumbres de un país siempre delatan un poquito, ¿no? Su pasado.